creo que traje Facebook, son todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los speakers, una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Random Paranormati. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. Capítulo 16. Solo perros. Bogart levantó una ceja. Dijiste lo mismo de tu otro nieto. ¿Quién es? ¿Sabes quién es el hijo? Y él está haciendo un nombre en la Grand Line y Garp tosió de nuevo. Abrió la boca para responder, pero no tenía nada que decir. Entonces el viejo suspiró. Esperar. Él dijo. Pero Kuzan resultó genial. 3 ella era un marine, así que no creo que cuente. Garp se quedó atrás de nuevo. Vamos, no quiero que sea un pirata. Bogart inclinó su sombrero hacia adelante, no es algo que considero malo. Supongo. Cuando tenía su edad, me apasionaba mucho la justicia, pero una cosa que he aprendido después de trabajar en los marines durante tanto tiempo, es que solo somos perros con justicia pintada en nuestra espalda. Dijo su tono plano, pero había frustración en él. Garp no parecía demasiado ofendido por eso, simplemente sonrió. ¿Por qué crees que uso una máscara para perros cuando visito el blues? Él dijo. Vaya. El hombre simplemente puso los ojos en blanco. Sinceramente, después de trabajar bajo el héroe marino durante casi 2 décadas, debería estar acostumbrado a ello. Pero, de nuevo, el héroe marino siempre tuvo algo para tirar a alguien. Entonces él solo asintió. Bueno, tendré que volver ahora. Los nuevos marines necesitan un poco de entrenamiento, dijo. O Cepirsan me morderá, dijo mientras comenzaba a alejarse. Oh, saluda por mí, dijo Garp, siguiendo a su viejo amigo mientras comía sus papas fritas. Dejando a Luffy en el campo de entrenamiento. De todos modos, sigo pensando. Si él es al menos tan terco como tú, será muy difícil. Estaba a punto de irse pero se detuvo, además, no sé que sea un marine o no, según su linaje. Será alguien notable algún día, sin duda allí. Es posible que no tenga las técnicas o las habilidades para respaldarlo ahora. Pero en el futuro con cómo van las cosas, va a ser fuerte, él sería un gran marine, como si dijera que no. ¿Sabes por qué quiero que se una a los marines? Dijo, me estoy haciendo viejo y lo quería en la espada cuando no estoy cerca. Pero parece que ese no será el caso. Bogart miró a Garp. Creo que es lo mejor. Él dijo, también cansancio en su voz. El gobierno mundial se ha vuelto más radical en estos días. ¿Sabes lo que le sucedió a Ohara? Y esa es la razón por la cual uno de mis estudiantes anteriores es el hombre más buscado del mundo. No creo que incluso con tu respaldo confiaran en otro mono. Y mucho menos a otro D. Estaba pensando en otro D que una vez llamó a su amigo. Saúl era su nombre. Fue triste realmente. Sus marcas de quemaduras eran bastante horribles, era algo bueno que él y Garp estaban allí en ese momento. Kuzan era realmente descuidado al hacer su trabajo. Lo sé, pero sabes que un anciano puede soñar. Con ese Bogart izquierdo. Por lo general, siempre estaba con Garp, pero también tenía algunos deberes como un vicealmirante experimentado. Y eso fue capacitar a nuevos reclutas, y sucedió que fue esa época del año. El resto del año estaba libre, pero el momento era malo, por lo que no pudo entrenar a Luffy por un poco más.
Pero, de nuevo, enseñó los conceptos básicos al niño, e incluso eliminó el concepto de cortarle el acero. Tendría que agudizar sus propias habilidades si quiere aprenderlas. Además, parece que Garp no quería que fuera entrenado profesionalmente durante tanto tiempo. Si lo hiciera, lo habría traído a entrenarlo mucho antes. Bogart todavía no sabía de qué se trataba la apuesta, pero estaba más que feliz de entrenar a los héroes marinos nietos. La última vez que entrenó a alguien tan talentoso fue Kusan, y resultó una figura increíble en el marine. No diría que Luffy tenía talento con un arma, pero era un luchador experto. Su uso de Naginata era tan inusual como su uso de su cuerpo de goma. Pero tenía una base de mierda para su uso de armas, por eso tuvo que cancelar su fruto del diablo de la ocasión para enseñarle lo básico. El niño tenía un talento para hacer lo inesperado, pero aprender a cortar el acero no es algo que uno puede hacer en un mes. O eso pensó. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 17. Este va a ser un día largo, Ace gritó mientras corría hacia adelante, ardiendo el fuego en su puño mientras se acercaba a su objetivo. Eres viejo muerto, y el anciano tenía una sonrisa despreocupada en su rostro mientras él le afuera la espada. Ni siquiera se movió cuando Ace le dio un golpe. Pero fue bloqueado con solo uno de sus dedos, que, por supuesto, estaba cubierto de Haki. Aunque su figura no tocó las llamas en absoluto. Ni siquiera necesito usar mi espada para esto, dijo Rayleigh, apuñalando su espada en el suelo mientras movía su palma cerca de la dirección de Ace. Ace quería expulsarlo con fuego, pero llegó tarde, ya que fue volado solo con el haki del anciano. Sigue siendo muy débil, y estabas tratando de enfrentar a la Tierra Blanca con esa fuerza. Ni siquiera puedes usar haki. El viejo dijo, antes de desaparecer de su lugar. En realidad, es una maravilla cómo tienes conquistar aquí, cuando ni siquiera tienes los conceptos básicos, genética haciendo la mitad del trabajo, supongo. Tu padre era un hombre despreocupado, pero no era débil y eso parecía marcar a Ace. ¿Por qué tú? No pudo terminar ya que tenía que rodar hacia un lado para evitar el ataque repentino. Oh, así que parecías estar retomando la observación, al menos no eres el desperdicio, dijo Rayleigh mientras atacaba nuevamente, su espada está cubierta de haki. No estás saliendo de esta isla a menos que puedas aterrizar un golpe en mí. Ace no tenía el lujo de hablar, ya que tenía que usar sus instintos y todo lo que tenía que evitar ser golpeado. Por supuesto, Rayleigh estaba usando una espada oxidada, pero con haki, dio tanto como una espada regular. Esto sucedió por un tiempo, varias horas de hecho antes de que Ace no pudiera seguir el ritmo y se derrumbó en agotamiento. En realidad me hiciste sudar un poco, dijo Rayleigh, sonriendo, ya que él descansaba su espada sobre su hombro. Ese fue un buen entrenamiento para los viejos huesos míos. Pero tienes un largo camino por recorrer. Por ahora, descansa un poco, continuaremos esto mañana. Con eso, el hombre dejó a Ace atrás, ensangrentado y magullado. El niño estaba molesto, detenido en su viaje. Rayleigh solo tenía interés en él, y sus compañeros de tripulación estaban solos sin el capitán. Ahora Ace no estaba preocupado porque sus compañeros de tripulación sobrevivieran sin él. Pero estaba al mismo tiempo, un poco ansioso que todos supieran que él era el hijo de ese hombre. Una parte de él temía que sus compañeros de tripulación lo dejaran por eso, y como capitán, estaba haciendo un trabajo pobre. Ser secuestrado por un antiguo temporizador que lo llevó a una isla desconocida en el cinturón de calma podría ser la forma más estúpida de una tripulación pirata perdida allí, capitán. Claro que dichos viejos tiempos era el vicecapitán de su llamado equipo pirata del padre. El Rey Oscuro placa Rayleigh. Y parecía estar muy ansioso por entrenarlo y hacerle aprender sobre haki, considerando que no es digna de cruzar al nuevo mundo a menos que pudiera usar haki a un buen nivel. Sus compañeros de tripulación, por supuesto, intentaron detenerlo, y fallaron miserablemente. Incluso después de eso, sus compañeros de tripulación intentaron venir a la isla, con diales de llama buscando los barcos. Gracias a Dios los tenían, porque el cinturón de almeja habría sido una pesadilla para los barcos normales. Pero Rayleigh no dejó que nadie se acercara a la isla. También les dio un ultimátum, que, a menos que considerara que Ace digna, no dejaría ir a su capitán. Entonces, por ahora, los piratas de Spade no tenían capitán, estaba seguro de que Deuce podía mantenerlos bajo control, pero a Ace no le gustó ni un poco. Sin embargo, si fuera honesto, no estaba completamente en contra de eso. Ace tenía un sentimiento mixto sobre esto.
Por un lado, estaba molesto y no quería tener nada que ver con Rayleigh, pero por otro lado, estaba un poco contento de que alguien fuera preocupado por él. Seguro que a Rayleigh le gustaba burlarse de él, pero podía ver a través de él. Tal vez nacer como el hijo del rey pirata fue una maldición, toda su vida observó a otras personas maldeciendo a su padre muerto, pero ahora viendo que la gente realmente se preocupaba por él, lo hizo alegrar de una manera. A pesar de que Rayleigh no lo mostró, le importaba Ace. Era un poco similar a Garp de alguna manera. Su abuelo adoptivo era tan agresivo con su duro amor. Pero lo que Ace no le gustaba estaba perdiendo, después de un año en la gran línea, su fuerza había aumentado enormemente. Estaba seguro de que podía dar algún desafío a su abuelo, pero si Rayleigh pasara. Luego estaba fuera de un gran margen. Ya ha pasado un mes, y las cosas que vio hacer Rayleigh con Aki lo pusieron bastante celoso. ¿Quién necesitaba poder de fruta sobrenatural cuando tenías Aki? Y si no señalara las fallas obvias en su uso de poderes de logia, habría estado en el poder. Aki fue un poco asombroso. Más aún cuando le dijeron que su supuesto padre, se convirtió en el rey pirata sin el uso de ninguna fruta del diablo. Y él era un hombre que a menudo chocaba con el portador del usuario de fruta del diablo más fuerte conocido. Estaba un poco contento de no encontrarse con Gar en el mar. Bueno, lo hizo varias veces, pero no fue lo suficientemente estúpido como para desafiarlo. Fue algo bueno que no, porque entonces podría haber sido obligado a una jubilación anticipada. Casi le asustó lo fuertes que eran esos viejos temporizadores. Y Wittebeard todavía tenía el título del hombre más fuerte del mundo y uno podría pensar que Ace se desanimara. Pero no, estaba emocionado. Iba a superar a todos, e iba a ser mejor que su padre. ¿Y si eso significara aprender lo estúpido llamado Aki? Lo hará. No, no solo lo aprenderá, lo dominará. Por ahora, tuvo que encontrar algo de cena. Y eso fue sin uso de sus poderes de fruta del diablo. Por lo general, no sería un problema, pero las criaturas en esta isla eran oponentes duros incluso para él. Ace se metió cuando se levantó. Casi todas sus heridas no eran reales, pero me dolía como una perra. Y tenía que encontrar su comida de esta manera, después de un mes, uno pensaría que estaba acostumbrado. El usuario del fuego simplemente suspiró, este iba a ser un día largo. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 18. Entrenamiento con Bogart. Después de un día completo de descanso, Luffy volvió a la rutina, y eso incluía comer una fiesta completa que Maki no lo había cocinado. No sabía qué pensar de su entrenamiento con Bogart. El hombre era un trabajador de esclavos, pero trajo ganancias, y eso es todo lo que importaba. Después de la batalla de los cangrejos amarillos, Luffy no esperaba mucho de Garp. Pero para su sorpresa, en realidad mantuvo su promesa. Bueno, no le enseñó personalmente, pero trajo al siguiente padrino que había, Bogart, para entrenarlo durante un mes. Y ese fue el período más difícil de un mes de este nuevo mundo. El hombre de la derecha del héroe marino, uno de los mejores espadachines de los marines. Vino a entrenarme sobre cómo cortar el acero. Bueno, no fue simplemente increíble. Pero las cosas no eran tan fáciles, nunca lo fue. Y, a pesar de que era solo un mes de entrenamiento, casi sentía que le dieron muy poco tiempo. En primer lugar, Bogart no quería enseñarle a Luffy cómo cortar el acero. Aún más, cuando vio el juego de lanza de Luffy. Pero, como espadachín y un luchador experto, Bogart no pudo dejar que esos errores se resbalen. Hubo algunos para empezar, debido al entrenamiento previo de Luffy con el uso de una tubería que se convirtió en su juego de lanza. Pero el entrenamiento era necesario. Y llegaron las brutales palizas, que fuertemente arreglaron la mayor parte de los errores de Luffy, y eso tomó todo el tiempo que había. Y solo un día antes de salir de Bogart enseñó, no más como demostrado cómo cortar el acero. Era corto y sencillo. Fue un viaje agitado, pero Luffy obtuvo un entrenamiento profesional para su Naginata. Además, al ver el juego de espadas de Bogart, estaba empezando a entender el camino de las cuchillas. Honestamente, cuando recogió la Naginata, fue porque se sentía genial, y la lógica dictaba que las cosas puntiagudas y agudas eran mejores que un puño desnudo. Pero la lógica de este mundo es casi inexistente a veces. Sabes que todavía no estoy seguro de por qué yo o cualquier otra persona llamamos nombres de ataques, cuando atacamos. Luffy pensó. Me refiero a decir Gomu Gomi no antes de que cada ataque no aumentara el poder de ataque ni nada. Pero, de nuevo, este es un mundo de anime.
Entonces, es de esperar. Luffy se puso de pie, mirando su Elgeorn de Naginata. Intentemos inventar algunos movimientos geniales con nombre, nos asociamos. Él resopló, riéndose a sí mismo. En solo un mes, ganó mucha fuerza y experiencia. Bogart ya se había ido como dijo el anciano, y Luffy no lo admitiría, pero el hombre era un buen entrenador. Pero aunque no lo extrañaría. Ese hombre lo trabajó a través de la tierra. Aunque le dio resultados. Desde su progresión, podría estimar que ganó alrededor de 3 veces ganancias y entrenaba solo. Y eso es bastante. Y con técnicas mejoradas, sabía que también se beneficiaría de él en el futuro. A pesar de que mejoré, pero no estoy cerca de hacer varas voladoras. Tengo que aprender a cortar el acero primero. Junto con mi juego de lanza, necesito aumentar mi fuerza general. Y con la forma en que Bogart dijo que se introdujo con la cuchilla, podría necesitar comenzar con la observación. Aquí Luffy sabía que no era necesario aprender a cortar el acero, pero con lo que entendió la observación, Aki trabajaría milagros para él aprendiendo a comprender mejor su espada. Lo que dijo Bogart fue vago, pero lo que obtuvo fue que no era algo de creencia, sino que tenía algo que ver con la técnica. Como Zoro o Geppo, se podría aprender. Cada cuchilla funcionaba en cierta frecuencia, y aprender a aprovechar y cambiar la frecuencia era como cortaba el acero. Que a menudo los espadachines conocían como el aliento de acero. Pero por ahora, todavía le faltaba el departamento de fuerza. Estaba seguro de que podía tener suficiente fuerza en su estado de Gear 1, pero también necesitaba trabajar en su forma base. Tal vez debería buscar en mis manos en algunas piedras marinas. Ese hombre tacaño no dejó los puños atrás. Pero, de nuevo, no debería confiar demasiado en ello, también necesito acostumbrarme a usar lanzas con mi cuerpo de goma. Además, necesito volver a aprender Geppo, con la fuerza adicional, debería estar cerca de ella. Pero tengo que estar seguro, hombre, tantas cosas, y tan poco tiempo. Se dijo a sí mismo, tragando la carne con una jarra de agua. Makino es el mejor, gracias. La niña solo sacudió la cabeza, bienvenido, pero no hablo mientras la comida está en tu boca. Luffy no se molestó en responder, solo asintió, ya que se enfocó en su comida. Mientras esto sucedía, nadie se dio cuenta de que una cierta criatura estaba observando a Luffy muy a través de las ventanas. Solo sus ojos fueron vistos desde la oscuridad mientras miraba a Luffy con interés. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 19. Mejora. Una semana después, en un bosque, uno podía ver a un joven que lleva a Straw Hat entrenando bajo el sol caliente. El cuerpo de Luffy estaba empapado de sudor cuando desapareció de su lugar, apareciendo un poco lejos de su posición inicial. Antes de desaparecer nuevamente de su lugar y aparecer en otro lugar. Parecía que estaba topando de un lugar a otro en rápida sucesión. De sus músculos voluminosos, era obvio que estaba en su estado en el juego. Y, 500. Con ese Luffy casi colapsado en el piso. Jadeó mirando hacia abajo mientras sacaba el pequeño cronómetro, que detuvo. Casi una mejora de 1 minuto para la última vez, eso es bastante. Y para colmo, solo fallé 7 veces, está bien, tal vez 8. Dijo mientras jadeaba, una sonrisa pegada en su rostro. Si mantengo esto, mi Zoro se volverá aún más rápido. Y Luffy se sentó en el suelo, mientras tomaba la botella de agua de la bolsa con su brazo estirado. Sus piernas ardían con ácido láctico debido al entrenamiento loco. Se limpió su sudor mientras tragaba la botella de agua, también fue bueno que pudiera mantener en su equipo un estado más tiempo. Lo que pasa con su fruta del diablo era que podía, incluso ahora, ir al equipo segundo y tercero si quisiera. Su cuerpo era el de caucho, el Luffy original no tenía esos conceptos en él hasta mucho después. Pero lo hizo desde el principio. Pero eso no significaba que pudiera usarlos en combate. Estaba dispuesto a probar el equipo tercero si lo deseaba, pero Gear Second necesitaba que fuera mucho mejor. Si su equipo fuera algo por lo que pasar, el rápido aumento del flujo sanguíneo podría noquearlo al instante. Demasiado flujo sanguíneo para un cerebro era malo, incluso si tenía un cerebro de goma. Había algo que le decía que necesitaba ser un poco más fuerte, antes de poder usar el equipo en segundo lugar. Pero masterizar tomaría tiempo. Pero eso no significaba que no había mejorado. No, definitivamente lo hizo. Ha sido lo que, más de 1 año desde que llegó a este mundo, y por su estimación, estaba sobre el nivel de Luffy cuando comenzó su viaje. Y ese fue un hito para él. El entrenamiento de Bogart realmente lo empujó mucho.
En realidad estaba contento de que estuviera obteniendo tales resultados. Pero también tenía sentido. El canon Luffy solo entrenó con animales de bosque y entrenamiento básico. Mientras había estado empujando su cuerpo al borde del agotamiento desde el primer día. Usando el método de debilidad del mar, ganó una tremenda cantidad de fuerza. Y el entrenamiento con Bogart cubrió la parte de la experiencia. El entrenamiento SMART es realmente la clave, incluso en el mundo de una pieza. El niño reflexionó. Bueno, es bueno ser inteligente entonces, y se levantó del suelo y estiró las manos hasta su bolso, trayendo un libro de aspecto usado con un símbolo marino. Este libro era el libro Rokushiki. Y no fue un regalo de Bogart o Gap. En realidad era de Shanks. Cuando habló con Shanks sobre el transpondedor Snail, Luffy le pidió audazmente a Yonko que lo enviara a técnicas marinas o cualquier otra técnica si estaba dispuesto a compartir. ¿Qué? Iba a tomar atajos en fuerza si surgiera la oportunidad. Tuvo un sueño más grande que el canon Luffy. Simplemente no quería ser el rey pirata. No, quería ser el hombre o criatura más fuerte vivo, quería tener la tripulación más fuerte posible que sacudiera los mares. Quería mucho más, y así iba a aprovechar cada oportunidad que tuviera. Shanks estaba un poco sorprendido por la solicitud, pero estuvo de acuerdo. En el Nuevo Mundo, ese tipo de técnica no era barata, pero el hombre tiraba de algunas cuerdas para él. En realidad, no iba a mentir, en realidad pidió un manual de entrenamiento para Aki al principio. Lo que hizo que el Yonko se riera su trasero, parecía que no había tal cosa allí. Parece que todos los fanfics que leyó en el mundo real estaban mal. Aki necesitaba ser aprendido. Como la mayoría de los usuarios de Aki lo aprendieron ellos mismos o fueron enseñados por alguien. Es por eso que Luffy le pidió a Shanks el manual de Rokushiki. Y gracias a Dios Shanks conocía a una persona en su tripulación que podía ayudar con eso. Y así, Luffy necesitaría esperar un mes para que la entrega llegue en líneas seguras. De hecho, consiguió el libro unos días después de que Bogart y Garp se fueron. Y este libro fue un salvavidas. Estaba seguro de que podría haber descubierto todas las técnicas de Rokushiki a lo largo de los años, pero este libro se saltó el proceso de prueba y error. Cuando se consideran todas las cosas, en el futuro esto era más valioso que el oro. Sus compañeros de tripulación necesitarían esto si quisieran sobrevivir en la gran línea. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 20. Llamo mierda. Por eso estaba entrenando para el maestro de Geppo. Uno podría preguntar cómo el entrenamiento en Zoru le permitiría aprender a Geppo. Bueno, es fácil, según el libro. Zoru estaba pateando el suelo 10 veces en menos de un segundo, y cuando comprime esa resistencia en una patada, obtienes Geppo. Era una técnica basada en la velocidad, y es por eso que estaba tratando de hacer su Zoru más rápido. Como todavía estaba un poco lejos de dominar a Geppo. 7 de cada 10 veces fallaría. Por eso estaba tratando de mejorar eso. Pero también hubo un problema. Solo podía usar Zoru en el estado masterizado en GA1. Y necesitaba dominarlo en su forma base. Su equipo 1 no era solo trucos. Multiplicó su fuerza y velocidad general, por lo que aún necesitaba aumentar su fuerza base. También estaba trabajando en su propia versión de la pistola de Gedo. Pero donde el libro realmente ayudó fue el regreso de la vida Kamie y Tekie. Principalmente regreso de la vida. Kamie es por eso que Luffy quería dominar el Goma Kamie. Puede parecer extraño que un hombre de goma estuviera tratando de aprender una versión de medición inferior de su propia técnica. Pero él tenía una razón. El regreso de la vida era completamente capaz de controlar el cuerpo. Puedes tomarlo como una versión avanzada de Tekai. Y Kamie estaba girando su cuerpo como papel usando el retorno de la vida, para evitar ataques, pero recordó uno de los agentes de CP9 sin importancia usó la versión de lodo de Kamie, entonces, ¿por qué no pudo hacer una versión de goma para ello? ¿Qué pasaría si algo como hace le sucediera? Fue capturado por marines y puestos en puños de prisma de mar. Su fruta estaría anulada, pero ¿qué pasaría si pudiera usar el caucho de Kamie, que no estaba basado en frutas al servicio, para escapar de ellos? Esa es la razón por la que estaba tratando de familiarizarse tanto con su cuerpo de goma y su equipo. Llámalo paranoico. Pero podría necesitar pelear bajo el mar, en puños y luego tener algo similar a su fruta del diablo lo ayudaría mucho. Por ahora se estaba enfocando principalmente en Tekie, aprendería a hacerlo con su fruta del diablo antes de hacerlo sin él.
El libro no tenía ninguna información específica al respecto, excepto contraer los músculos de uno hasta que coincida con la durabilidad del acero. Entonces planeaba usar su fruta del diablo para aprenderla primero, antes de aprenderlo con sus poderes de fruta. Pero eso llevaría tiempo. Después de eso, avanzaría en el regreso de la vida y iría desde allí. La patada de la tempestad también era algo que no podía hacer en este momento. Al igual que con lo que Boagard insinuó, aprender a cortar el robo era esencial para las cortes de viento. Y la patada de la tempestad fue una barra de aire sin espada, por lo que necesitaría aprender eso primero. De acuerdo, volvamos a la capacitación, aprender a Gepo por completo a fines de esta semana sería increíble. Así que no tengo tiempo que perder. Con eso Luffy se puso de pie, pero luego notó algo extraño. Le faltaba su sombrero. Qualescely miró a su alrededor y encontró su sombrero en la cima de un árbol. ¿Cómo llegó allí? Se encogió de hombros, tal vez el viento. Extendió su mano de goma e intentó agarrarla. Solo para que el sombrero desaparezca. Luffy parpadeó, vio algo en el último momento antes de que el sombrero se moviera. Y efectivamente, mirando a su lado, vio a un pequeño mono con su sombrero. Pero este mono se veía un poco diferente del mono que generalmente luchaba en la isla. También era más pequeño, de 2 pies de altura tal vez. La característica más distinta era que tenía 6 brazos. Esta especie de mono definitivamente no era de esta isla. Oye, devuélvalos, dijo Luffy, sin moverse de su lugar. No me gusta jugar con mi sombrero. El mono armado sonrió antes de bajarle el párpado y sobresaltaron la lengua. Sí, muy maduro de tu parte, dijo Luffy desapareciendo de su lugar, y apareciendo justo enfrente del mono. Pero tendré que tomar eso de regreso pero en el momento en que intentó agarrar el sombrero, el mono desapareció. Y Luffy tenía los ojos muy abiertos. Estoy viendo cosas, se veía un poco forward, donde el mono estaba colgando de un árbol. Luffy estaba seguro, ese mono acaba de usar Zoro ahora. ¿Era eso incluso posible? Pero Luffy no pudo reflexionar sobre él mucho, ya que el mono dio un grito burlonos antes de que comenzara a colgar en la jungla. ¿Por qué? Oye, espera. Luffy siguió al mono armado esta vez usando a Zoro nuevamente, pero para su sorpresa, se perdió al pequeño Imp. Continuó por un tiempo, antes de que Luffy lo tuviera suficiente. De acuerdo, esto se avanza por mucho tiempo. Luffy dijo, medio molesto. El mono se estaba divirtiendo, por supuesto. Zoro. Con eso, Luffy apareció justo encima del Straw Hat vistiendo mono. Te tengo ahora pero todo lo que obtuvo fue un pie en la cara cuando el mono saltó al aire, y comenzó a subirlo. Lo llamo mierda. Luffy estupendo. Primero Zoro, ahora Gepo. ¿Qué eres el próximo almirante de la flota marina? Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.